Vamos a calcular el área de una sección de la esfera, de manera que ese corte que produce en la esfera un plano sea igual a la diferencia de los casquetes que determina esa sección. Bueno, aunque parece algo complicado el enunciado, con un dibujo se entenderá bien. Tenemos una esfera y hay que cortarla con un plano, de manera que al cortarla, pues tenemos aquí, por ejemplo, una sección a cierta altura. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Todavía no sabemos a qué altura queda. Será una de las cosas que hay que calcular. Entonces, la sección de la esfera tenemos que es esa curva, que es una circunferencia, aunque ahí parece una elipse, porque estamos en perspectiva. Entonces, se trata de calcular la altura a la que debe estar esa sección, de manera que si cojo el área de este casquete y le resto el área de este otro casquete, pues tengo que la diferencia de estas dos áreas es el área de la sección de la esfera, o sea, es esa circunferencia, ¿no? Bueno, pues según eso vamos entonces a ver cómo lo calcularíamos. Tenemos entonces la esfera. Vamos a hacer un cilindro circunscrito. Entonces, para ello lo que hacemos es coger la circunferencia meridiana, el ecuador de esa esfera, bueno, este queda un poco grande y este un poco pequeño. Bueno, vamos a coger este ampliando un poco así. O sea que en realidad ahí tenemos la sección meridiana y ahora pensamos realmente en un corte por aquí. Pensamos en el cilindro que envuelve a esta esfera, ¿no? De manera que pasa por aquí. Entonces, esa vamos a hacer mejor el grande. El cilindro entonces viene por aquí y es el cilindro como si fuera un papel envuelto a la esfera, ¿no? O sea que ese es un cilindro tangente a la esfera y sabemos que la superficie de los casquetes, vamos a terminarlo por ejemplo aquí, o sea que la superficie de un casquete, por ejemplo de este hemisferio, que es la mitad de la esfera, pues es igual a la superficie del cilindro que envuelve a esa esfera, ¿no? Entonces, si dibujamos, vamos ya a marcar bien para que se vea mejor. Entonces tenemos por aquí el cilindro, y tenemos luego la circunferencia, que es en realidad tangente a ese cilindro. Entonces viene por aquí. Aquí hicimos una un poco más pequeña. Bueno, ahí dentro está la esfera, ¿no? De manera que sabemos que el cilindro es tangente a la esfera. Entonces, para entenderlo un poco mejor, pues bueno, le damos un poco de sombras, ahí como en el entrante, y regaremos con esto para que se vea mejor ahí, que ese es el oscuro. O sea que la esfera ahí está en el interior de ese cilindro, ¿no? Bueno, entonces nos dice, cortamos la esfera, no sabemos todavía a qué altura, vamos a imaginar que la altura es esta, una cualquiera, como eso es lo que hay que determinar. Entonces imaginamos que la sección, por ejemplo, de la esfera sea esta. Con lo cual ahí tenemos dos casquetes. El que corresponde a la parte de abajo de esta sección y a la parte superior, ¿no? Entonces, si observamos esto en un alzado, que es lo que nos va a dar una mejor
intuición del ejercicio. Tenemos entonces aquí la línea, tenemos la esfera y tenemos ahora la otra tangente aquí. Bueno, entonces imaginando que la sección esté a esta altura, que este sea el centro de la circunferencia, a esta distancia va a ser el radio, y a esta distancia, por ejemplo, le vamos a llamar X. La distancia desde el centro hasta esa sección, que todavía no sabemos cuál es, o sea que en realidad X es un tema que hay que calcular, ¿no? Entonces, tenemos que esta distancia es el radio y que esto es X. Por lo tanto, esto es el radio más X. Mientras que tenemos que esto de aquí, pues como esto es X y esto es el radio, entonces esto de aquí será el radio menos esto, radio menos X. O sea, esta medida es el radio menos X, mientras que esta es el radio más X, ¿no? Bueno, pues esos dos detalles son clave, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la esfera, otra cuestión clave sería, esta es la parte superior de la esfera donde hacemos la sección, aquí está la sección, que aparece como elipse aunque es circunferencia, y aquí tenemos el radio de la esfera. Tenemos también este punto que llamaremos M y este punto que llamaremos B, por ejemplo. Esto también, perdón, el radio no sería esto, el radio es esto. A esto le llamamos, como vimos aquí, le llamamos X. Entonces tenemos, esto es X, esto es el radio. Y entonces podemos calcular ya lo primero, cuánto vale el radio, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Radio al cuadrado es igual a X al cuadrado más MB cuadrado. MB cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que MB, el radio, vamos a poner al cuadrado, es igual a R cuadrado menos X cuadrado. Bueno, esto es lo que vale el radio de, perdón, esto es lo que vale el radio de esta circunferencia sección, ¿no? Lógicamente el área de la sección pues será el área de esta circunferencia, que es pi por radio al cuadrado. Y el radio al cuadrado es esto ya, o sea que será pi por r cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Bueno, y ahora tenemos que el área de un casquete, vamos a pensar primero, vamos a señalarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, este casquete, el amarillo, el que queda debajo de esa sección, el que está en color amarillo, pues será, como sabemos, para saber el área, por ejemplo, de este fragmento, pues simplemente a la altura a la que está, pues es igual que el área de esto. Entonces el área de la superficie cilíndrica pues será simplemente 2πr por la altura, ¿no? Entonces igualmente esto será 2πr, entonces tenemos, vamos a poner área 1, sería la zona comprendida desde aquí a aquí, que es la que corresponde al casquete 1, ¿no? Por cierto, un casquete se llama cuando llega hasta los polos. Si está comprendido entre dos secciones de circunferencia se llama zona esférica, ¿no? Entonces estamos hablando solo de los casquetes. Entonces, esta área realmente va a ser, pues, como decíamos, como el cilindro, 2πr por la altura. Entonces, 2 por pi por r, y la altura era esto, r más x. Mientras que este de aquí, esto ya lo ponemos así en amarillo, este es el área 1 de esa superficie de casquete esférico, y ahora tenemos el área de esta parte. Pondremos así. Área 2. Entonces tenemos, como decíamos aquí, esto era r menos x.
por tanto el área será también 2πr por r menos x. Con lo cual ya, si sabemos que ese es lo que vale un área y lo que vale el otro, nos decía que había que hacer un corte de la esfera, lo escribimos así, de manera que el área esta, o sea que el área de esa sección, que es esta de aquí, ponemos así, área de la sección debe ser igual al área de un casquete menos el área del otro casquete, ¿no? Entonces, área de un casquete, pues el área del casquete mayor menos el área del casquete menor será igual al área de la sección. Bueno, entonces según eso, el área de la sección sabemos que es esto, entonces ya podemos escribir. Entonces, antes de nada, el área 2 menos el área 1 será pues esto menos esto. Entonces vamos a escribirlo aquí. Área 2 menos área 1 será, vamos a hacer con esto que se ve mejor, 2 por pi por r más x menos 2 por pi por r menos x. ¿No? Entonces podemos sacar factor común y tenemos que igual a 2πr que multiplica a r más x menos radio, menos por menos más x. Y esto es igual a radio menos radio desaparece, x más x es 2x por 2πr, 2 por 2 4 pi r x. O sea que ya sabemos que la diferencia de áreas pues es 4pi rx. Bueno, entonces ya si sabemos la diferencia de áreas, sabemos que esa diferencia de áreas debe ser igual al área de la sección. Y el área de la sección es esta que tenemos aquí. Bueno, entonces tenemos 4pi rx, 4 por pi por r por x debe ser igual a pi por el radio al cuadrado menos x al cuadrado. Con lo cual ya solo se trata de calcular esto y terminamos el ejercicio. Entonces pi multiplicando y pi multiplicando desaparece. Y ahora tenemos 4rx, poner esto así, 4rx, vamos a pasar el x para aquí, más x cuadrado, y vamos a pasar también el r cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Bueno, vamos por último a organizar esto, entonces lo ponemos como una ecuación de segundo grado, x cuadrado más 4rx menos r cuadrado igual a 0. Bueno, ya solo nos falta calcular ese valor, el valor de x. Entonces tenemos x es igual a, recordamos que la ecuación de segundo grado es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido 2a. Entonces tenemos menos 4r es b, es menos b, menos 4r más menos b cuadrado, 4r por 4r es 16r cuadrado, menos 4 por 1 por menos r cuadrado. O sea que es 4 menos menos, menos por menos más, 4 por r cuadrado es 4r cuadrado. Partido 2 por a, 2 por 1 es 2. Entonces tenemos menos 4r más menos 16 y 4, 20, 20r cuadrado, el r cuadrado sale como r y tenemos raíz de 20. Partido por 2. Bueno, y ya para concluir, tenemos la raíz de 20, escribimos aquí en la calculadora, es 4,47. Entonces tenemos menos 4r más menos 4,47r
partido 2a. Bueno, el menos aquí en este ejercicio no nos sirve, entonces le restamos 4 a 4,47 y nos queda 0,47. Entonces es el caso de el más. Entonces 0,47 R partido por 2, y esto da, otra vez calculadora, 0,236 R. Bueno, pues ese es el resultado final. Eso quiere decir que casi tenemos que es un cuarto de la medida del radio. O sea que ahora ya podemos dibujar. Si tenemos aquí la circunferencia y marcamos aquí, por ejemplo, 100 unidades, para ser precisos, entonces tendríamos que sería 23. O sea que dividido esto más o menos en 4 partes sería algo por debajo del 4. O sea que, como todas las esferas son iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño, pues sabemos que esta es la solución. La solución, la que pasa por 0,23 del radio. O sea, a una longitud de 0,23, imaginando que esto sea 1, ¿no? O sea, casi tenemos un cuarto, ¿no? Entonces sabemos que esa es la solución. O sea, la sección a la altura de 0,23 del radio, ¿no? Bueno, pues para entender bien el ejercicio siempre conviene pues hacer un dibujo lo más preciso posible, y creo que este clarifica bastante lo que es el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a darle un poco más de sombra, y también aquí en el cilindro para que se perciba. Entonces el cilindro se va haciendo aquí, va cogiendo más luz. Aquí tendremos también la superficie esférica, y aquí el cilindro pues también más oscuridad en la dirección de las generatrices, y va cogiendo claridad, de manera que tiene más oscuro en el entrante, ¿no? Entonces tenemos la esfera ahí metida dentro del cilindro. Vamos a oscurecer aquí un poco, y luego la esfera pues también pues tendría. Ahora sabemos que el casquete no está a esta altura, está prácticamente por aquí. Eso es lo que nos facilitó la resolución del ejercicio, saber a qué altura estaba pues esa sección, de manera que fuera la diferencia entre las superficies de esos dos casquetes. Bueno, pues ese sería el ejercicio. Y yo digo, hacer el dibujo en 3D, o por lo menos en un alzado, nos facilita bastante la cuestión.